El reloj marcaba las 2 de la madrugada, cuando Horacio, un hombre de 58 años, despertó en su cama de hospital. Su respiración era pesada y el dolor en su pecho le recordaba que estaba vivo. Había ingresado al Hospital Juárez hacía 3 días, con un diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Desde entonces, había sentido que la muerte rondaba a su alrededor, como un pájaro negro esperando pacientemente su momento. El hospital estaba en silencio, solo roto por el pitido intermitente de las máquinas y el susurro lejano de las enfermeras en el pasillo. El cuarto en el que estaba internado era pequeño y frío, con paredes grises que parecían absorber la luz de la débil lámpara de la esquina. La fiebre lo había consumido y las noches eran largas y llenas de pesadillas. Sin embargo, esa noche algo era diferente. Horacio sintió una presencia en la habitación, algo intangible, pero que llenaba el aire con una extraña mezcla de calma y ansiedad. Abrió los ojos lentamente y en la penumbra vio una figura de pie junto a su cama. Era una mujer, vestida con un uniforme de enfermera blanco, inmaculadamente planchado, que brillaba con una luz suave, casi etérea. Su rostro era pálido, con un halo de melancolía, y sus ojos oscuros y profundos irradiaban una tristeza insondable. Horacio sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no podía apartar la mirada de la figura que estaba junto a él. «No tengas miedo», dijo la mujer con una voz suave. «Estoy aquí para ayudarte». Horacio trató de hablar, pero las palabras se atoraron en su garganta. La enfermera, sin esperar respuesta, comenzó a arreglar las sábanas que cubrían su cuerpo. Sus manos se movían con una gracia y precisión que solo podía venir de años de práctica. Mientras ella trabajaba, Horacio sintió que el dolor en su pecho disminuía, como si su simple toque le devolviera la fuerza que creía perdida. «¿Quién eres?», logró preguntar finalmente. «Me llamo Eulalia», respondió ella. «No te preocupes, estás en buenas manos». Eulalia. El nombre resonó en su mente como un eco lejano. Lo había escuchado antes, en las historias que circulaban entre los pacientes y el personal del hospital. La planchada, así le decían. Una enfermera que había vivido en la Ciudad de México a principios del siglo XX y que, según las leyendas, aún vagaba por los pasillos de algunos hospitales ayudando a los enfermos que lo necesitaban. Horacio había desechado esas historias como simples supersticiones, pero ahora, con Eulalia de pie junto a él, no podía ignorar la realidad que tenía frente a sus ojos. Su mente se debatía entre la incredulidad y la aceptación, pero su cuerpo cansado y debilitado solo sentía una profunda gratitud. La enfermera terminó de acomodarle las sábanas y se sentó en un sillón de acompañante que estaba junto a su cama. Durante unos minutos, el silencio llenó la habitación. Horacio sintió que el dolor en su pecho se iba aliviando poco a poco y su respiración se volvía más tranquila, más regular. «Hace mucho tiempo que no ayudo a alguien como tú», le dijo Eulalia. «No temas, estaré contigo hasta que te recuperes». Sus palabras eran reconfortantes, pero también llevaban un peso que Horacio no podía entender del todo. Había algo en su tono, en la manera en que hablaba, que lo hizo pensar que Eulalia cargaba con un dolor profundo, un pesar que trascendía el tiempo. «¿Por qué haces esto?», preguntó él. «¿Por qué sigues aquí?». Eulalia lo miró con ternura, pero en sus ojos había una sombra de tristeza. «Mi historia no es diferente a la de muchos otros», respondió ella. «Amé a alguien y por ese amor perdí todo lo que tenía. Cometí errores y ese error me condenó a vagar por este mundo, buscando redimirme». Horacio sintió que su corazón se oprimía, no por la enfermedad que lo había llevado al hospital, sino por la tristeza que emanaba de Eulalia.
No deberías cargar con eso, dijo él, sorprendiéndose a sí mismo por su propia valentía. Hiciste lo que creías correcto. Eulalia sonrió, pero era una sonrisa amarga. Quizás tenga razón, pero algunas heridas nunca sanan, y algunos errores nunca se olvidan. Todo lo que puedo hacer ahora es seguir ayudando a quienes lo necesitan, aunque sea solo un poco. Horacio no supo qué decir. Las palabras de Eulalia resonaban con una verdad que iba más allá de su comprensión. Pero había algo en ella, una bondad innata, que lo hacía sentir seguro, incluso en medio de su propia fragilidad. Las horas pasaron, y Eulalia permaneció a su lado, en silencio, vigilándolo con una paciencia infinita. Horacio no supo en qué momento se quedó dormido, pero cuando despertó, la luz del amanecer ya se filtraba por la ventana. Eulalia ya no estaba. La puerta de la habitación se abrió y entró una enfermera joven y con expresión cansada. Horacio la miró, esperando ver en ella algún rastro de la mujer que había estado con él toda la noche, pero no había nada. La enfermera comenzó a revisar los monitores y a tomar notas como si todo fuera normal. ¿Vino alguien anoche?, preguntó Horacio. La enfermera lo miró con curiosidad. No, señor. Estuve de guardia toda la noche y no vi a nadie entrar aquí. Horacio sintió una mezcla de desconcierto y certeza. Sabía que no había soñado, que lo que había vivido era real. Eulalia, la planchada, lo había visitado y lo había cuidado como lo había hecho con tantos otros antes que él. En los días siguientes, Horacio fue recuperando la fuerza poco a poco. Los médicos se mostraban sorprendidos por su rápida mejoría, y cuando finalmente fue dado de alta, sintió que había recibido una segunda oportunidad. Antes de salir del hospital, se detuvo un momento en el pasillo del tercer piso, mirando hacia las puertas cerradas de las habitaciones. Sabía que en algún lugar Eulalia seguiría vigilando, ayudando a quienes lo necesitaban. Y mientras caminaba hacia la salida, prometió que nunca olvidaría la noche en que un espíritu, cargado con el peso de sus propios errores, le había dado la fuerza para seguir adelante. Una fuerza que quizás no venía solo del mundo de los vivos, sino de aquellos que, como Eulalia, se aferraban a la vida, incluso después de la muerte. Si te gustó este relato, dale like y suscríbete. De esa manera me ayudas a seguir creando contenido. Si tienes algún relato personal, un relato paranormal o alguna historia creada, puedes compartirla conmigo enviándola al correo del canal que se encuentra en la descripción de este vídeo.